El testimonio que van a escuchar hoy no proviene de un entusiasta de lo paranormal, sino de un técnico de sonar con 11 años de servicio en la Marina. Alguien entrenado para escuchar lo que nadie más debe oír. Lo que pasó en ese submarino diésel eléctrico en el invierno de 2009 no figura en los registros oficiales, pero dejó una marca física que la medicina aún no puede explicar. Bienvenidos a un nuevo archivo desclasificado. Trabajé 11 años encerrado en un cilindro de acero. No eran submarinos nucleares de esos que salen en las películas. Eran unidades de propulsión eléctrica que necesitaban subir a superficie para que los generadores diésel recargaran las baterías. Era 2009 y patrullábamos una zona de fosa profunda en el Atlántico Norte. Si nunca has estado en uno de estos barcos, no puedes imaginarte el olor. Es una mezcla ácida y eléctrica de las baterías, grasa rancia de los motores y el sudor viejo de 40 hombres que comparten el mismo aire reciclado por semanas. Te acostumbras, supongo. El cerebro desconecta el olfato para sobrevivir, igual que desconecta la noción del día y la noche bajo esa luz ámbar que da jaqueca como migraña salina. Mi jefe era un sargento al que todos llamábamos el lince. El tipo era una leyenda viva de la electrónica y el análisis acústico. Tenía un dossier mental de más de 500 barcos de gran tonelaje. Podía escuchar el giro de una hélice a millas de distancia y decirte el nombre del buque, su eslora y hasta si el casco tenía percebes pegados. A eso lo llamamos la firma acústica. Cada barco tiene una, única e irrepetible, causada por pequeñas irregularidades en el pulido del metal o vibraciones internas del motor. El sargento escuchaba esas firmas como quien reconoce la voz de un viejo amigo en una multitud. Pasábamos horas en silencio absoluto, con los auriculares puestos, monitoreando el abismo. A veces me dejaba escuchar. Es increíble lo que hay ahí abajo. Oyes el canto de las ballenas que parece venir de otro planeta, o el chasquido ensordecedor de millones de gambas y krill que suena como si estuvieras friendo algo en una sartén gigante. Pero el sargento buscaba otra cosa. Buscaba lo que no debería estar ahí. Recuerdo la primera vez que detectamos el pulso. No era una ballena, ni un terremoto submarino. Era un latido, de frecuencia ultra baja, que parecía recorrer todo el Atlántico. El sargento se quedaba rígido cuando aparecía en la consola. Decía que le recordaba al bloop, esa señal famosa de finales de los 90 que la NOAA nunca terminó de explicar, pero esto era distinto. Esto se sentía biológico y mecánico al mismo tiempo. A veces, mientras ajustaba los filtros de frecuencia, sentía el frío del metal contra mi nuca al acercarme a la consola, y juraba que el pulso no venía de los auriculares, sino que vibraba directamente a mi cuerpo. El sargento empezó a cambiar. Sus jornadas en silencio se volvieron más largas. Sus ojos, bajo la luz ámbar, se veían inyectados en sangre, como si estuviera forzando la vista para ver los sonidos. Una noche, mientras patrullábamos la fosa, el pulso regresó. Pero esta vez no era solo un latido. Había algo más arriba en la frecuencia, algo que hizo que el sargento se quedara petrificado, con la mano suspendida sobre el dial de volumen, mientras una lágrima solitaria comenzaba a rodar por su mejilla. «¿Qué es, mi sargento?», le susurré. Él no respondió. Tenía la boca entreabierta, como si quisiera gritar pero no tuviera aire. Fue entonces cuando supe que la firma acústica que estaba escuchando no pertenecía a nada que estuviera en los registros humanos. El silencio en el centro de mando se volvió algo físico, una presión que te tapaba los oídos más que la propia profundidad del mar. El sargento seguía allí, con los auriculares puestos, pero su cuerpo ya no estaba en el submarino. La lágrima que vi rodar antes ya había trazado un surco húmedo en su mejilla, brillando como una herida fresca bajo la luz técnica de la consola. El oficial supervisor se acercó, sus botas resonando contra el enrejado del suelo con un eco metálico que me puso los pelos de punta. «Sargento, informe de contactos. Ahora», ordenó el oficial, alzando la voz por encima del zumbido de los filtros de aire. Mi jefe no parpadeó. Estaba petrificado, apretando los auriculares contra sus oídos como si tuviera miedo de que lo que estaba escuchando se escapara, o como si no pudiera dejar de oírlo aunque quisiera. El oficial, perdiendo la paciencia, le arrebató los cascos de la cabeza con un gesto violento. Fue en ese segundo de transición, mientras los auriculares colgaban en el aire,
antes de que el oficial se los pusiera, cuando el sonido se filtró al ambiente de la sala. No era estática. No era el pulso que vibraba en el casco como si el océano respirara contra el acero. Era una voz. No pude entender las palabras exactas, pero la entonación era inconfundible. Era la voz de una mujer anciana, una cadencia dulce y familiar que no debería existir a 600 metros bajo el nivel del mar. El sonido tenía una textura acuosa, como si estuviera siendo pronunciado a través de una garganta llena de fluido pesado. «Es ella, es mi madre», gritó el sargento, estallando en un llanto histérico que resonó en todo el compartimento. Se desplomó de su asiento, cubriéndose la cara con las manos, sollozando el nombre de una mujer que, según supe después por susurros en la dotación, llevaba años enterrada. El oficial supervisor se quedó pálido, con los auriculares aún en la mano, escuchando ese eco imposible que salía de las membranas. El aire en la sala se volvió difícil de tragar, como si el oxígeno se hubiera vuelto metálico de repente. «Comandante a la sala», bramó el oficial por el intercomunicador. «Emergencia interna. Aislamiento inmediato del compartimento de sonar». La orden fue fulminante. El comandante entró en segundos, evaluando la escena con ojos de acero. No hubo preguntas. Aplicó el protocolo de contención para evitar que el pánico se filtrara por los conductos de ventilación al resto de la dotación. Vi cómo llegaba el capitán médico, con un maletín metálico, y sacaba una jeringuilla precargada con la bomba, el relajante que te apaga el cerebro por 3 días. Mientras me obligaban a salir, lo último que vi fue la aguja entrando en el brazo del sargento, cuyos ojos seguían fijos en la consola, como si todavía estuviera buscando el rostro de su madre en la oscuridad del abismo. Después de que se llevaron al sargento, el aire en el submarino cambió. Ya no era solo ese olor a ozono y gasoil. Ahora se sentía un rastro metálico en el ambiente, como el sabor de una moneda vieja bajo la lengua. El comandante mantuvo el aislamiento del compartimento de sonar durante 12 horas. En el comedor, nadie hablaba. Los hombres masticaban sus raciones en un silencio sepulcral, evitando mirarse a los ojos. El sudor se sentía pegajoso bajo el uniforme, una capa de ansiedad que no se quitaba ni con el aire reciclado. «Dicen que se volvió loco, que oyó algo que no existe», susurró un marinero mientras sus botas resbalaban levemente en el aceite condensado del suelo. «Cierra la boca», le cortó un suboficial con el aliento rancio de café amargo. «Aquí no se oye nada que no sea agua y metal». A la segunda noche, el submarino rompió su patrulla silenciosa y comenzó a emerger. Sentimos la inclinación del casco y el crujido de la presión liberándose. No llegamos a salir del todo. Nos quedamos a profundidad de periscopio, balanceándonos en el oleaje invisible de la superficie. Entonces escuchamos el zumbido de las palas. No era una firma acústica en el sonar, era un ruido físico que golpeaba el acero desde arriba. El helicóptero no aterrizó. En estas latas de conserva diésel eléctricas no hay espacio para eso. Se mantuvo en vuelo estacionario, un hover perfecto sobre la vela del submarino. Desde mi puesto, pude oír el tableteo del motor y el silbido del viento marino colándose por los conductos. Me pregunté cómo un helicóptero de extracción había llegado tan rápido a nuestra posición en mitad del Atlántico, pero en ese momento, nadie se atrevía a preguntar. Bajaron un cable, un winch con una camilla rígida. Subieron al sargento, todavía sedado, envuelto en mantas como si fuera un cadáver o una prueba de un crimen que debía desaparecer antes del amanecer. Apenas el helicóptero se perdió en la oscuridad, apareció él. Bajó por la escotilla de la vela un hombre que ninguno de nosotros había visto en el rol de la dotación. Tenía la mirada vacía, gris, como si sus ojos hubieran visto demasiada estática. No saludó, no pidió informe. Se dirigió directamente a la consola de sonar. Se puso los auriculares y ajustó los filtros con una precisión mecánica insólita. Esa noche, mientras revisaba los registros de mantenimiento, encontré una anotación que no debía estar allí. No era la primera vez que un técnico de sonar era evacuado de emergencia en mitad del océano. Había ocurrido antes con 3 personas más en los últimos 5 años. El mismo patrón, una crisis de pánico, la sedación inmediata de la bomba, el helicóptero en mitad de la nada y un reemplazo fantasma que no hacía preguntas.
Empecé a notar que la luz ámbar de mi consola me daba un dolor de cabeza sordo, una presión punzante detrás de los ojos que no se iba con nada. Miraba al nuevo sargento y me preguntaba qué estaba escuchando él tras esos filtros de frecuencia. ¿Seguía esa entidad usando la voz de una mujer muerta para llamar a alguien desde el abismo? Regresamos a puerto 3 semanas después, con el ambiente de un funeral sin cuerpo. El sargento fantasma desapareció del muelle apenas tocamos tierra, escoltado por oficiales que no llevaban el uniforme estándar. A través de un contacto en el hospital naval, supe que mi sargento estaba en aislamiento total, pero lo que me heló la sangre fue el detalle físico. El hombre que podía identificar 500 barcos por su hélice ya no podía ver ni su propia mano. En menos de 15 días, sus ojos se habían vuelto blancos. Los médicos de la Marina hablaban de un estrés oxidativo sistémico sin precedentes. Explicaban que el pánico extremo provocado por ese trauma acústico había desencadenado una tormenta de radicales libres que incineró sus cristalinos desde adentro, provocando cataratas bilaterales fulminantes. Pasó de una vista perfecta a la ceguera total en 2 semanas. Como si su cuerpo hubiera decidido que, tras escuchar la voz de su madre muerta llamándolo desde las fosas abisales, ya no tenía sentido seguir viendo este mundo. Supe entonces que no era el único. Había otros 3 casos registrados de técnicos que escucharon de más y terminaron en la oscuridad. A mi sargento lo trasladaron a un mejor entorno del que nunca regresó. Yo pedí el traslado a superficie meses después. No podía soportar el zumbido de los auriculares, ni el sabor metálico que persistía en mi lengua. A veces, cuando el mar está en calma, todavía me pregunto qué hay ahí abajo capaz de imitar las voces de nuestros muertos con tanta precisión. Dicen que el océano es el último lugar inexplorado, pero yo creo que es un archivo de ecos que no quieren ser olvidados, y el precio por escucharlos es perder la luz para siempre. El mar no solo guarda naufragios. A veces, guarda frecuencias que conocen tus puntos más débiles y los usan para entrar en tu cabeza. ¿Es posible que algo en el abismo utilice nuestros recuerdos como cebo? ¿O es que el sonido de lo prohibido es tan fuerte que el cerebro prefiere apagarse antes que procesarlo? Si alguna vez han sentido que el silencio les devuelve la mirada, cuiden sus oídos. Suscríbanse para más archivos desclasificados. El próximo relato en el mar de Alborán les demostrará que, a veces, el mar simplemente se apaga. Imagina que el mundo simplemente se apaga, sin nubes, sin niebla, sin un eclipse que lo explique. Lo que van a escuchar es el testimonio de un hombre que pasó 10 minutos en un vacío que la física no puede explicar. Ocurrió en 1982, en el mar de Alborán, a bordo de un merlucero español. Esta no es una historia de fantasmas. Es el relato de un marinero que descubrió que el sol tiene un interruptor. He pasado más tiempo sobre el agua que sobre la tierra firme, y te aseguro que el mar tiene formas muy amargas de recordarte que no eres nada. Lo que vivimos en 1982 en el mar de Alborán no fue una tormenta, ni un fallo de los que se arreglan con una llave inglesa. Yo era joven entonces, trabajaba en un merlucero, una joya vieja de madera y hierro que olía permanentemente a hiel de pescado, a gasoil barato y al tabaco rancio que fumábamos para que el frío no nos cortara la respiración. Éramos una tripulación de hombres duros, gente de la costa andaluza y un grupo de marineros de Senegal y Gambia que habían visto de todo en el Atlántico. Aquel día la jornada iba como cualquier otra. El sol estaba empezando a caer, pintando el agua de un color naranja sucio, y nosotros estábamos recogiendo las redes con el rugido constante del motor diésel como único compañero. Recuerdo perfectamente el picor de la sal en mis manos agrietadas y el regusto metálico del café instantáneo que acababa de tragarme. Tenía el cuerpo agarrotado por el peso del equipo y el roce constante del arnés contra la piel irritada del cuello me recordaba que el turno aún no terminaba. Todo era rutina, hasta que el cielo decidió morir. No vi una tormenta acercándose. No sentí que el viento cambiara de dirección, ni percibí ese gris plomizo que precede a la lluvia. Simplemente, el sol se apagó. Fue exactamente como si alguien, en algún lugar arriba, hubiera pulsado un interruptor gigante. En un segundo pasamos de un atardecer claro a una negrura absoluta, una oscuridad que no era de noche, sino un vacío que parecía absorber toda la luz del universo.
Me quedé congelado con un cabo entre los dedos, pensando que me había dado un derrame cerebral o que mis ojos habían estallado por la fatiga. Extendí el brazo frente a mí, buscando la silueta de mi propia mano, pero no pude ver nada. Ni un dedo, ni la palma, ni el reflejo de la piel húmeda. Era una oscuridad física, densa, que se me metía por la nariz y me dificultaba tragar saliva. El mundo se había vuelto un pozo de brea. Escuché a mi lado el jadeo sordo de uno de los marineros africanos y el golpe seco de algo pesado cayendo a la cubierta. «¿Qué pasa?», gritó alguien desde la popa, pero su voz sonaba pequeña, como si la negrura también se estuviera tragando el sonido. «No veo nada, no veo mi mano», le respondió otro con una voz que ya no era de un hombre duro, sino de un niño aterrado. Me quedé allí, inmóvil bajo ese velo negro extradimensional, sintiendo cómo el corazón me golpeaba las costillas con una fuerza que me hacía doler el pecho. En el mar de Alborán, el agua suele hablar, pero esa tarde, el mundo entero decidió quedarse mudo. El pánico en un barco tiene un sonido particular. Es el roce de las botas desesperadas contra la madera y el jadeo de hombres que saben que, si caen al agua en esa oscuridad, no hay forma humana de encontrarlos. Intenté moverme hacia el puente, guiándome por el tacto de la borda helada que se sentía pegajosa, como si el metal estuviera sudando un aceite negro que no recordaba. Mi boca se sentía seca como la arena, y esa saliva espesa que mencioné antes se me quedaba trabada en la garganta, obligándome a toser en un vacío que parecía absorber el aire de mis pulmones. Cuando logré alcanzar la cabina, el capitán estaba golpeando el cuadro de mandos. En la penumbra absoluta, lo único que podíamos distinguir era el olor a quemado que empezaba a inundar el espacio. Estiré la mano hacia los instrumentos por puro instinto. El amperímetro, que siempre tenía ese ligero temblor de vida eléctrica, estaba clavado en el cero absoluto. No había una sola luz de testigo, ni un solo dial que se moviera. La radio, que siempre escupe algún siseo de estática o voces lejanas de otros barcos, estaba completamente muerta. Era como si el cobre de los cables se hubiera convertido en cuerda de cáñamo. La electricidad simplemente había dejado de existir en nuestro mundo. Pero lo más aterrador no era la falta de luz, sino el sonido del motor. El diésel seguía encendido, bramando a unas revoluciones que hacían temblar cada remache del casco. El rugido era ensordecedor, un grito de hierro que lanzaba columnas de humo negro por la chimenea, pero el barco no se movía un solo centímetro. Sentía la vibración violenta del eje bajo mis pies, un traqueteo que amenazaba con partir la transmisión, pero no había estela, no había balanceo de avance, no había nada. Era como si la hélice estuviera girando en el vacío, o como si el agua del mar de Alborán se hubiera transformado en una gelatina espesa que nos sujetaba con una fuerza invisible. «Dale más caña», gritó el capitán, aunque apenas pude oírlo por el estruendo del motor. Nos estamos hundiendo en el sitio, pero no nos hundíamos. Estábamos suspendidos en una nada que desafiaba cualquier manual de navegación. El humo del diésel, al no haber avance ni viento que lo desplazara, se quedaba estancado sobre la cubierta, envolviéndonos en una nube tóxica que me hacía arder los ojos. Intenté encender mi linterna de petaca, una vieja linterna a pilas que nunca me había fallado, pero al pulsar el interruptor no salió nada. Ni un haz débil, ni un parpadeo. Las pilas estaban nuevas, pero en esa niebla negra extradimensional, la reacción química parecía haberse congelado. Me asomé por la borda, tratando de ver aunque fuera una burbuja de la hélice, pero lo que vi, o más bien, lo que sentí, fue peor. El agua no chapoteaba contra el casco. No había ese sonido familiar del mar lamiendo la madera. Solo había un silencio viscoso debajo de nosotros, una resistencia antinatural que hacía que el barco vibrara de una forma que me ponía los nervios de punta. Estábamos encendidos a toda potencia, quemando combustible a lo loco, pero el universo nos había desconectado del mapa. Éramos una estatua de hierro y madera gritando en mitad de un desierto de brea que se extendía por millas en todas direcciones. El rugido del motor diésel seguía llenando el aire, pero ya no era un sonido que diera seguridad. Era el grito de una máquina herida atrapada en una dimensión que no le pertenecía. El humo negro, espeso y caliente, se había quedado estancado sobre la cubierta como una manta física,
y con la falta de avance, el olor a gasoil quemado se mezclaba con el aroma agrio del sudor frío de hombres que han aceptado que no van a volver a ver el sol. En esa negrura, los sentidos se agudizan de una forma dolorosa. Escuchaba el entrechocar nervioso de dientes a mi izquierda y el golpe seco de rodillas contra la madera de la cubierta. Eran los marineros de Senegal y Gambia. He visto a esos hombres reírse en mitad de tormentas que habrían hundido a cualquier otro barco, hombres de hierro que habían cruzado el Atlántico en cáscaras de nuez, pero allí, en el mar de Alborán, el silencio de la luz los había quebrado. Los escuchaba llorar. No era un llanto de tristeza, era un gemido animal, gutural, una súplica dirigida a dioses que yo no conocía, pero que esa noche se sentían más reales que cualquier radar. Sus voces se mezclaban con el murmullo del capitán, que se había derrumbado en un rincón del puente y rezaba un rosario en un francés quebrado, una lengua que solo usaba cuando el miedo le ganaba la partida a la razón. «Protèges-nous, mon Dieu, faites que la lumière revienne», susurraba el viejo, y su voz sonaba como si estuviera hablando desde el fondo de una tumba. Intenté decir algo para romper ese hechizo de muerte, pero mi lengua se sentía pesada, como si la saliva se hubiera convertido en plomo. Fue en ese momento, justo cuando el motor pareció alcanzar un tono de vibración que hacía crujir las cuadernas, cuando el barco se inclinó levemente hacia babor. No fue el empuje de una ola. El agua seguía sintiéndose como esa gelatina muerta que nos sujetaba en el sitio. Fue un peso. Algo inmenso estaba desplazando el casco desde abajo. Entonces lo oímos. Un roce. No era metal contra metal, ni el golpe seco de un tronco a la deriva. Fue un sonido orgánico, lento y pesado, como si una lengua de carne y músculo de 100 metros de largo estuviera recorriendo la quilla del merlucero para rascarse contra el hierro y la madera. Sentí la vibración en las plantas de mis pies, un hormigueo profundo que me subió por las piernas hasta el estómago. El barco gimió, un quejido de madera vieja sometida a una presión que no estaba diseñada para soportar. Aquella cosa no nos estaba atacando, simplemente estaba ahí, rodeándonos en esa niebla negra donde los fotones de luz habían muerto. El olor cambió de nuevo. El humo del diésel fue desplazado por una emanación almizclada, un hedor a fango antiguo y a salitre podrido que me hizo arquear el cuerpo. No podíamos ver nada, ni siquiera la punta de nuestra propia nariz, pero sabíamos con certeza que algo de un tamaño imposible estaba moviendo el agua, o lo que fuera ese medio viscoso, a pocos centímetros de la borda. Un chapoteo pesado, como el de una aleta gigante azotando una superficie de brea, resonó a estribor, seguido de un siseo que no era de aire, sino de algo orgánico exhalando contra el costado del barco. En ese instante, la oración del capitán se detuvo. El llanto de los africanos se cortó en seco. El único sonido era el bramido inútil del motor y ese roce que parecía no tener fin, como si el monstruo que nos rodeaba fuera tan vasto que tardara minutos enteros en terminar de pasar junto a nosotros. Me pregunté si esa oscuridad no era un fenómeno del clima, sino la sombra de algo tan grande que su sola presencia apagaba las estrellas. De la misma forma en que se había ido, la luz regresó. No hubo un amanecer lento ni un desvanecimiento de la negrura. Fue un golpe seco, como si el mismo interruptor que nos había apagado volviera a su posición original. Mis ojos, irritados por el humo estancado del diésel y el salitre, ardieron con una intensidad insoportable ante el súbito resplandor del sol, que ya se hundía tras el horizonte. Parpadeé con desesperación, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas sucias, mientras el mundo volvía a cobrar formas y colores. En el mismo instante en que la luz nos golpeó, el motor diésel, que había estado bramando inútilmente, por fin mordió el agua. El barco pegó un tirón violento hacia adelante, una sacudida que nos arrojó a todos contra la borda y el aparejo. La hélice, que minutos antes giraba en esa gelatina invisible, recuperó su tracción de golpe, y el merlucero saltó sobre las olas como si estuviera huyendo de un depredador. El agua ya no era viscosa, volvía a ser el mar frío y picado de Alborán, salpicando la cubierta y limpiando parte de ese hedor a fango antiguo que nos había envuelto. El capitán fue el primero en reaccionar. No gritó de alegría ni dio órdenes de mando, simplemente se puso en pie,
Se limpió el rostro con la manga de su jersey de lana y se dirigió al timón con los ojos vacíos. Los marineros africanos se levantaron en silencio, santiguándose o murmurando oraciones finales, pero ninguno de ellos miró hacia atrás, hacia el lugar donde la negrura nos había tenido prisioneros. No hubo celebración, solo un silencio pesado, un mutismo que dolía más que el rugido del motor. Durante el trayecto de regreso al puerto de Almería, nadie dijo una sola palabra. El único sonido era el golpeteo rítmico de la madera contra el oleaje y el roce de los cepillos mientras limpiábamos la cubierta con una obsesión casi religiosa, como si quisiéramos borrar cualquier residuo físico de lo que nos había rodeado en el vacío. Al llegar al muelle, el pacto se selló sin necesidad de hablar. Nos miramos a los ojos mientras descargábamos las cajas de merluza, y en esa mirada compartida estaba la orden implícita de no mencionar jamás los 10 minutos en que el sol murió. Sabíamos que, si contábamos la verdad, que el tiempo se detuvo, que el agua se volvió brea y que algo inmenso rozó nuestra quilla en la oscuridad, nos tomarían por locos o, peor aún, por hombres marcados por la desgracia. Días después, a través de contactos en la radio de costa, supimos que no fuimos los únicos en notar algo extraño. En un radio de 50 millas náuticas, las frecuencias de radio habían muerto por completo durante ese mismo lapso. No había registros, no había grabaciones, no había nada, como si un trozo del mapa y del tiempo hubiera sido recortado de la realidad con una tijera. Ese es el relato que mi tío guardó bajo llave durante décadas. Hoy, 40 años después, él ya no es el hombre joven que buscaba su propia mano en la negrura. Ahora solo suelta fragmentos de esta historia durante las cenas de Navidad, cuando el vino le nubla la prudencia y el viento del invierno golpea las ventanas de su casa. Lo he visto quedarse mirando fijamente el cristal, hacia la oscuridad de la noche, apretando el vaso con sus dedos todavía nudosos por el trabajo en el mar. El mar no solo esconde cosas, me dijo la última vez que hablamos, con una voz que todavía temblaba de forma casi imperceptible. A veces, simplemente, el mar las apaga. Lo que vivieron esos hombres en 1982, en el mar de Alborán, no tiene explicación en los libros de oceanografía. ¿Fue una anomalía magnética? ¿Un glitch en la estructura misma de nuestra realidad? ¿O es que en el océano existen puntos ciegos donde las leyes de la física simplemente dejan de funcionar? Lo más aterrador no es que el mundo se apagara durante 10 minutos, sino pensar qué pasaría si, la próxima vez que ese interruptor se active en mitad del abismo, no volviera a encenderse nunca más. A veces, el silencio no es la ausencia de ruido, sino el peso de lo que no puedes contar sin que piensen que perdiste la cabeza. En noviembre de 1979, Juan bajó al fondo del puerto militar de Cartagena y trajo algo de vuelta que la Armada prefirió enterrar bajo una montaña de papeles perdidos. Todavía me tiemblan las manos al recordarlo, aunque hayan pasado décadas. En aquel entonces, si eras joven y no te importaba el aislamiento, trabajar en el muelle de la Curra para la Armada era un buen dinero. Yo era un muchacho de 20 y tantos años, un buzo civil contratado que creía que el fondo del mar era solo chatarra y lodo. No sabía que el fango no solo guarda basura industrial, a veces guarda hambre. Recuerdo perfectamente el olor rancio del caucho degradado de las juntas de mi escafandra pesada aquella mañana. Cada vez que aspiraba, el aire que me enviaba el compresor desde superficie me llenaba la boca con un sabor a cobre oxidado que se te quedaba pegado a la lengua hasta que salías de la base. El cielo de Cartagena estaba encapotado, de ese gris de noviembre que parece anunciar que algo va a salir mal. Juan, baja con cuidado. Hay mucha sedimentación hoy por el movimiento de los barcos, me dijo Enrique, mi operador de superficie, por el intercomunicador. Su voz sonaba lejana, casi mecánica, filtrada por el zumbido constante de la línea. Recibido, Enrique. Solo voy a revisar los pilotes del dique 4 y salgo. Esto parece una sopa espesa, le contesté, mientras sentía cómo el agua fría me mordía las muñecas al sumergirme. Al llegar a los 12 metros, la visibilidad era casi nula. La linterna de 30 vatios que llevaba apenas cortaba la turbidez. Solo veía partículas en suspensión y algas muertas flotando como fantasmas.
El fondo del puerto militar es una alfombra de décadas de vertidos y sedimentos. Al apoyar las botas, el fango podrido se tragó el metal de mis pies hasta los tobillos, soltando burbujas de gas que subieron por mi visor. Empecé a usar la llave inglesa para raspar las incrustaciones de los pilotes de concreto. De repente, sentí algo que me heló la sangre. Al tocar el metal de una de las estructuras, percibí una vibración. No era la corriente ni el motor de un buque lejano. Era un pulso sordo, un latido que parecía responder al golpe de mi herramienta. Me quedé petrificado, conteniendo la respiración. En ese silencio absoluto de las profundidades, juro que escuché un roce viscoso, como si algo pesado se deslizara sobre el lodo, justo detrás de mis piernas. Enrique, detengan el compresor un segundo. Siento una vibración rara aquí abajo. Pedí por el radio, intentando que no se me notara el miedo en la voz. Negativo, Juan. Todo está en calma en el muelle. Sigue trabajando, que vamos con retraso. La respuesta fue seca, indiferente. En ese instante, antes de que pudiera protestar, ocurrió. No fue un movimiento lateral, sino un tirón seco y brutal hacia el fondo. El cable que me conectaba a superficie se tensó hacia abajo con una fuerza que no era humana. Me aplastó contra el cieno, haciendo que el traje crujiera por la presión repentina. Sentí como mis rodillas se hundían en la basura industrial mientras mi linterna caía al fango, iluminando de lado una silueta que no debería estar allí. A menos de medio metro de mi casco, en ese ángulo muerto de luz turbia, vi una masa blanca y pálida que empezaba a desenrollarse del pilote. No tenía vello, ni escamas. Era una piel que brillaba con una mucosidad extraña bajo la luz, moviéndose con una fluidez que mi cerebro no podía procesar. No era un cadáver. Aquello se estaba estirando hacia mí, revelando un cuerpo demasiado largo que parecía no tener un solo hueso sólido. Bajo el agua, nadie te oye gritar, pero el fango siente tu miedo. No esperé un segundo más. Agarré el cable y le di 3 tirones violentos, la señal de que algo iba muy mal, mientras gritaba por el micrófono con desesperación. Enrique, sácame de aquí. Algo me atrapó. No escuché una respuesta clara de Enrique. Lo que salió por el intercomunicador no fue una voz humana, sino un chillido metálico, agudo, como si alguien estuviera arrastrando algo sobre un cable dentro de mi casco. Me tapé los oídos instintivamente, pero el sonido vibraba directamente en mis huesos. El cable de vida dio un tirón, pero no fue el ascenso rápido que yo esperaba. Fue un balanceo lento, pesado, como si arriba estuvieran dudando o como si algo estuviera jalando la línea desde algún punto del muelle. Enrique, por favor, tiren ya. Grité de nuevo, pero mi propia voz sonaba extraña, ahogada por el zumbido eléctrico. Me quedé allí, con las rodillas hundidas en el fango podrido, tratando de recuperar mi linterna. Al rozar el fondo con el guante, mis dedos tocaron algo que no era lodo ni metal. Era una textura rugosa pero cubierta de una baba espesa, algo que se sentía caliente a pesar del frío del agua. Alumbré hacia abajo y la luz rebotó en una superficie que parecía carne viva, pero de un color grisáceo que dejaba ver unas venas oscuras moviéndose bajo la piel. Entonces, la masa blanca que había visto antes se movió con una rapidez que me asqueó. No nadaba como un pez, se desplazaba con latigazos, rodeándome en círculos cada vez más cerrados. El sedimento que levantaba formaba una pared de polvo que me dejó casi a ciegas. Solo veía destellos de esa piel aceitosa pasando a centímetros de mi visor. No era un hombre, no podía serlo. Las extremidades eran demasiado largas, terminadas en algo que parecían dedos atrofiados, pero sin uñas, solo puntas pálidas. Enrique, me está rodeando. Me está rodeando algo. Mi voz se quebró en un sollozo nervioso mientras buscaba a ciegas la llave inglesa que se me había caído cerca del pilote. El pánico es un ácido que te quema la razón. En lugar de quedarme quieto esperando el ascenso, el miedo animal me hizo reaccionar. Logré tocar el mango de acero de la llave y lo apreté con tanta fuerza que el guante de caucho crujió. En ese momento, sentí un contacto físico real. Algo se apoyó en mi hombro izquierdo. No fue un golpe, fue una presión constante, una mano larga que se cerró sobre mi traje. El frío que salía de aquel contacto no era el frío del mar, era una quemazón,
Un ardor que me atravesó las capas del traje como si me hubieran echado un químico corrosivo directamente sobre la piel. Solté un grito de puro dolor, y sin pensarlo, giré el cuerpo todo lo que pude y lancé la llave inglesa hacia donde sentía la presión. El impacto no sonó a metal contra carne. Fue un golpe seco, sordo, como si hubiera golpeado un bloque de goma densa. Sentí una resistencia que me devolvió la vibración hasta el codo, y por un segundo, el círculo de polvo se detuvo. La estática del radio cesó de golpe, dejando un silencio absoluto que me dolió. En ese vacío de sonido, vi cómo el ser se alejaba un poco, flotando, con lo que parecía una cabeza inclinada, observándome con unos ojos que eran dos platos negros que absorbían toda la luz de mi linterna. Me di cuenta de que no lo había asustado. Solo lo había hecho sentir curiosidad. Agarré el cable de vida con la mano que me temblaba, y esta vez, no di 3 tirones. Le di 4 tirones desesperados, secos, la señal de que si no me sacaban en ese segundo, no me sacarían nunca. Sáquenme ya. Sáquenme. Grité hasta que me ardió la garganta, justo cuando sentí que el fango cedía y mi cuerpo empezaba a elevarse del fondo. Pero entonces, algo me agarró del tobillo y me dio un jalón hacia abajo que casi me disloca la cadera. El tirón en mi tobillo derecho fue tan violento que sentí un chasquido seco. No fue un enganche accidental. Fue un agarre decidido que me quería de vuelta en el fango. Me quedé suspendido en el agua turbia, balanceándome como un péndulo de plomo. Me tiene el pie. Grité, pero el sonido de mi propia voz fue sepultado por un borboteo de agua entrando en la válvula. Entonces la masa pálida volvió a aparecer. Esta vez no hubo círculos. El ser se lanzó directamente contra mi brazo derecho, el que aún sostenía la llave inglesa. Vi un destello de algo blanco, como una hilera de espinas que se abría en su rostro. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un latigazo en mi mano. No fue un mordisco limpio, fue un rasguño profundo que atravesó el caucho del guante como si fuera papel. El dolor no tardó nada en llegar. Era un ardor que subía por mi brazo como si me hubieran inyectado ácido directamente en las venas. En un espasmo de agonía, lancé un golpe con la llave. Sentí que el acero golpeaba algo duro. Hubo un tirón. El peso en mi tobillo desapareció y el ser se alejó hacia la oscuridad. Pero me había dejado marcado. Juan, estamos subiendo. Mantente derecho. La voz de Enrique llegó entrecortada, casi tapada por una estática que ahora sonaba como gritos. No tuve tiempo de responder. La criatura no se había rendido. Vi cómo la luz de mi linterna, que aún estaba en el fondo, iluminaba un cuerpo que parecía estirarse muchísimo antes de lanzarse hacia mí. Esta vez vino de frente, buscando mi pecho. Vi sus ojos negros a centímetros de mi visor, vacíos de cualquier rastro humano. Por puro instinto, solté el cable y agarré la llave con ambas manos, clavando el metal en lo que parecía ser su hombro. El impacto me sacudió todo el cuerpo. Sentí una vibración orgánica que recorrió la herramienta, y entonces algo me cortó la palma izquierda de lado a lado. Fue un corte rápido y profundo. Inmediatamente, una nube oscura empezó a brotar de mis manos, tapando lo poco que veía dentro del casco. No se veía roja como la sangre. A esa profundidad y con esa luz, mi propia sangre parecía tinta negra que se mezclaba con la baba del ser. El dolor en la palma fue total, una quemazón que me nubló el juicio. Súbanme ya. Por favor. El grito me lastimó la garganta. Finalmente, el motor de superficie dio un tirón definitivo. Mi cuerpo fue jalado hacia arriba con una fuerza que me hizo chocar los dientes contra la boquilla. Mientras ascendía a toda velocidad, sentí un último contacto. No fue un ataque, fue un roce leve, áspero y frío recorriendo la pierna de mi traje hasta la rodilla. Me quedé colgando del cable, subiendo hacia la luz de la superficie, con las manos chorreando ese veneno oscuro y el corazón golpeando mi pecho. No sabía si la descompresión me mataría antes de llegar arriba, pero en ese momento, cualquier cosa me parecía mejor que lo que acababa de dejar atrás. Salí a la superficie de golpe, rompiendo la calma del muelle entre espuma y sangre. Recuerdo que Enrique y otros hombres me subieron a la plataforma con una fuerza que casi me arranca los brazos, pero en ese momento no sentía nada más que un zumbido fuerte en los oídos y ganas de vomitar. Me quitaron el casco de un tirón y el aire frío de Cartagena me golpeó la cara.
Juan, mírame. ¿Qué pasó ahí abajo? Está sangrando. La voz de Enrique sonaba muy asustada, pero yo solo podía mirar mis manos. Los guantes estaban destrozados, cubiertos de mi sangre y esa baba que ahora, bajo la luz del día, parecía brillar de una forma extraña. Lo peor no eran los cortes, sino los bordes. La carne no estaba roja, estaba negra, marcada en los contornos, como si lo que me atacó hubiera tenido veneno o ácido en los dientes. No me llevaron a un hospital normal. Me metieron directamente en una ambulancia militar y acabé en una enfermería de la base. Pasé 3 días encerrado. Un médico militar venía cada mañana a limpiarme las heridas, pero nunca me miraba a los ojos. «Doctor, ¿por qué está esto negro?» «No siento los dedos», le dije una vez, mientras él me ponía vendas con manos que le temblaban. «Es una reacción al frío extremo y al nitrógeno, Juan». «No pienses más en eso», contestó él, con una voz que parecía que estaba leyendo un guión. «No fue el frío. Esa cosa me atacó». Insistí, pero el médico guardó sus cosas y se fue de la habitación sin decir nada más. Al cuarto día, apareció un oficial de la Armada con mi cuaderno de bitácora. Me informó que mi equipo, la llave inglesa y los registros de profundidad habían sido confiscados por seguridad nacional. Me pusieron dinero sobre la mesa y un documento para que renunciara. El pago era mucho más de lo que me correspondía. «Firma esto, Juan. Te retiras por estrés después de un accidente de descompresión. Es lo mejor para ti y para tu familia», me dijo el oficial, poniendo su mano sobre mi hombro herido. Entendí el mensaje. En 1979, nadie hacía preguntas en una zona militar si quería estar tranquilo. Semanas después, volví al muelle en secreto, solo para ver que la zona donde yo estaba había sido cerrada con boyas y vigilada por patrullas todo el tiempo. Entre los trabajadores empecé a oír un nombre que decían en voz baja: el protocolo Neblina, una supuesta orden para silenciar cualquier cosa extraña detectada en aguas militares. Han pasado décadas y las cicatrices en mis manos siguen ahí, 2 marcas negras y sin sensibilidad, como si los nervios se hubieran muerto por dentro. He perdido el tacto en casi toda la mano izquierda. Solo siento un hormigueo frío cuando el tiempo cambia. Dejé de bucear ese mismo día. Hoy no puedo ni entrar en una alberca si no veo perfectamente el fondo. La gente dice que el mar es bonito, pero yo sé lo que hay debajo del fango de Cartagena. Sé que hay cosas que no tienen nombre y que todavía están allí, esperando a que alguien más baje a tocar el metal equivocado. Juan nunca volvió a sumergirse, pero las marcas negras de sus manos son un recordatorio diario de que el fondo del mar no siempre está vacío. ¿Qué secretos guardarán las bases militares bajo capas de lodo y silencio oficial? Suscríbanse para más eventos desclasificados. Recuerden, la oscuridad no solo oculta secretos, a veces los devora. Soy Ned, y nos escuchamos en la próxima desclasificación.